La Odisea es la historia de un hombre que pasa 10 años intentando regresar a su hogar. La primera mitad de la Eneida cuenta exactamente lo contrario. Eneas también atraviesa mares hostiles. También enfrenta monstruos, tempestades, profecías y dioses empeñados en impedir su viaje. También desciende vivo al mundo de los muertos. Pero Eneas no está tratando de volver a casa. Su casa acaba de ser destruida. Troya arde detrás de él. Su esposa ha muerto. Su pueblo se ha convertido en una multitud de refugiados. Y los dioses le ordenan abandonar todo lo que conoce para fundar una patria que todavía no existe. Odiseo sabe dónde termina su viaje. Eneas ni siquiera sabe dónde comenzar a buscar. Durante años intentará detenerse en Tracia, Creta, Epiro, Sicilia y Cartago. En cada lugar encontrará una razón para pensar que la búsqueda ha terminado. Y en cada lugar el destino volverá a expulsarlo. Esta es la primera parte de la Eneida. La historia de cómo un sobreviviente de Troya cruzó el Mediterráneo cargando a su padre, a su hijo, a sus dioses y a los fantasmas de todos aquellos que no consiguieron escapar. La guerra había terminado. O eso creyeron los troyanos. Después de 10 años frente a las murallas, los griegos habían desaparecido. En la playa solo quedaba un gigantesco caballo de madera. Laoconte advirtió que aquello era una trampa. Desconfiaba de los griegos incluso cuando traían regalos. Pero el prisionero Sinón contó una historia cuidadosamente preparada. Dijo que el caballo era una ofrenda para Atenea y que introducirlo en Troya garantizaría la protección divina de la ciudad. Entonces 2 serpientes surgieron del mar y mataron a Laoconte y a sus hijos. Los troyanos interpretaron la tragedia como un castigo por haber atacado el objeto sagrado. Abrieron las murallas y llevaron su propia destrucción al interior de la ciudad. Durante la noche, los guerreros escondidos dentro del caballo salieron. Abrieron las puertas. La flota griega regresó bajo la oscuridad. Cuando Eneas comprendió lo que ocurría, Troya ya estaba en llamas. El fantasma de Héctor apareció en sus sueños. No era el príncipe resplandeciente que Eneas había conocido. Estaba cubierto por las heridas recibidas después de su muerte, cuando Aquiles había arrastrado su cuerpo alrededor de las murallas. Héctor no le pidió que defendiera Troya. Le pidió que huyera. Le confió los objetos sagrados de la ciudad y anunció que, después de un largo viaje, Eneas levantaría nuevas murallas al otro lado del mar. Pero Eneas todavía no estaba preparado para abandonar su patria. Reunió a algunos compañeros y salió a combatir. No porque creyera que podían vencer. Porque, en aquel momento, morir junto a Troya le parecía más honorable que sobrevivir sin ella. Atravesó calles cubiertas por humo, vio palacios saqueados y presenció la muerte del anciano rey Príamo, asesinado junto al altar por Pirro, hijo de Aquiles. Troya no estaba perdiendo una batalla. Estaba dejando de existir. Entre las ruinas, Eneas vio a Helena. Durante un instante pensó que toda la guerra, todos los cadáveres y todas las llamas podían concentrarse en una sola culpable. Levantó el arma dispuesto a matarla. Entonces apareció Venus. No como una presencia distante, sino como su madre. La diosa detuvo a Eneas y retiró de sus ojos el velo que impedía a los mortales contemplar el mundo divino. Eneas descubrió que los griegos no estaban destruyendo Troya solos. Neptuno arrancaba las murallas desde sus cimientos. Juno dirigía a los atacantes. Palas Atenea brillaba sobre las torres. Júpiter daba fuerza al ejército enemigo. Helena no era la causa suficiente para explicar aquella destrucción. Los propios dioses habían condenado la ciudad. Venus le ordenó regresar con su familia. Eneas finalmente comprendió que su misión no era morir defendiendo las piedras de Troya. Era salvar aquello que todavía podía sobrevivir a Troya. Llegó hasta su casa y encontró a su padre, Anquises, negándose a partir. El anciano no quería convertirse en una carga. Prefería morir en su ciudad. Eneas declaró que se quedaría con él. Entonces ocurrió una señal. Una pequeña llama apareció sobre la cabeza de Ascanio, el hijo de Eneas, sin quemarlo. Después una estrella cruzó el cielo y cayó en dirección al monte Ida. Anquises aceptó. Eneas colocó al padre sobre los hombros.
tomó a Ascanio de la mano. Entregó a Anquises los penates, las divinidades domésticas que representaban la continuidad espiritual de Troya, porque sus propias manos estaban manchadas por la batalla y todavía no podían tocar objetos sagrados. Detrás de ellos venía Creusa, esposa de Eneas. Era una imagen destinada a convertirse en el símbolo de todo el poema. El hijo sostiene el futuro. El padre carga el pasado. Y Eneas soporta a ambos. Durante la fuga, Creusa desapareció. Eneas solo lo descubrió cuando llegó al punto de encuentro fuera de la ciudad. Dejó a Anquises y Ascanio con los sobrevivientes y regresó solo hacia las llamas. Recorrió las calles llamando a su esposa. Entró nuevamente en su casa. Buscó entre templos, callejones y edificios destruidos. No encontró a Creusa viva. Encontró su sombra. El fantasma le explicó que no debía continuar buscándola. Los dioses no permitirían que ella acompañara el viaje. Eneas debía cruzar el mar hasta una tierra occidental regada por un gran río. Allí encontraría un reino, una nueva esposa y un futuro para los troyanos. Creusa le pidió que protegiera a Ascanio. Después desapareció cuando Eneas intentó abrazarla. 3 veces extendió los brazos. 3 veces la imagen escapó de sus manos. El primer sacrificio de la futura Roma no fue una victoria militar. Fue una mujer dejada entre las ruinas para que su marido pudiera seguir el destino que los dioses habían decidido. Al amanecer, Eneas llegó al monte Ida. Allí encontró a una multitud de troyanos que también habían escapado. Ya no era únicamente un hombre huyendo con su familia. Se había convertido en el líder de un pueblo, sin ciudad. Construyeron barcos. Esperaron el verano. Y cuando las aguas estuvieron preparadas, zarparon sin saber con exactitud hacia dónde se dirigían. La primera tentativa de comenzar de nuevo ocurrió en Tracia. Era una región que había mantenido relaciones con Troya. Parecía segura, fértil y suficientemente próxima al mundo que los refugiados conocían. Eneas comenzó a levantar una ciudad. Para preparar un sacrificio, arrancó unas ramas de un arbusto. De la planta salió sangre. Intentó nuevamente. Otra rama sangró. Entonces escuchó una voz debajo de la tierra. Era Polidoro, hijo del rey Príamo. Durante la guerra, Príamo lo había enviado a Tracia con una gran cantidad de oro, esperando proteger al muchacho si Troya caía. Pero cuando la ciudad fue derrotada, el rey Tracio decidió que el oro era más valioso que la lealtad. Asesinó a Polidoro. Las lanzas clavadas en su cuerpo habían echado raíces y se habían transformado en los arbustos que Eneas intentaba arrancar. El muerto pidió que abandonaran aquella tierra dominada por la codicia. Eneas organizó un funeral. Y los troyanos partieron nuevamente. La primera ciudad que intentaron construir estaba plantada sobre el cadáver de un príncipe traicionado. Era una advertencia. No cualquier lugar podía convertirse en la nueva Troya. La siguiente parada fue Delos, isla sagrada de Apolo. El oráculo ordenó a los troyanos buscar la antigua madre de su pueblo. Allí, decía la profecía, los descendientes de Eneas gobernarían durante generaciones. Anquises creyó comprender el mensaje. Uno de los antepasados de los troyanos, Teucro, estaba relacionado con Creta. Por tanto, Creta debía ser la tierra original. La flota viajó hasta allí y los sobrevivientes comenzaron a levantar otra ciudad, llamada Pérgamo en memoria de la ciudadela troyana. Por un momento pareció que el viaje había terminado. Los hombres construyeron casas. Celebraron matrimonios. Trabajaron la tierra. Entonces llegó la peste. Los cuerpos se enfermaron. Las cosechas murieron. El calor consumió los campos. Anquises propuso regresar a Delos y pedir una explicación más clara. Pero durante la noche los penates aparecieron ante Eneas. Los dioses domésticos corrigieron la interpretación. La antigua madre no era Creta. Era Hesperia, la tierra occidental que después sería llamada Italia. Dárdano, antepasado de la casa real de Troya, había salido de allí. Los troyanos no debían reconstruir el pasado en Creta. Debían regresar a una patria tan antigua que ninguno de ellos la recordaba. Una vez más, abandonaron una ciudad incompleta. La siguiente parada fue Delos, isla sagrada de Apolo.
El oráculo ordenó a los troyanos buscar la antigua madre de su pueblo. Allí, decía la profecía, los descendientes de Eneas gobernarían durante generaciones. Anquises creyó comprender el mensaje. Uno de los antepasados de los troyanos, Teucro, estaba relacionado con Creta. Por tanto, Creta debía ser la tierra original. La flota viajó hasta allí y los sobrevivientes comenzaron a levantar otra ciudad, llamada Pérgamo en memoria de la ciudadela troyana. Por un momento pareció que el viaje había terminado. Los hombres construyeron casas. Celebraron matrimonios. Trabajaron la tierra. Entonces llegó la peste. Los cuerpos se enfermaron. Las cosechas murieron. El calor consumió los campos. Anquises propuso regresar a Delos y pedir una explicación más clara. Pero durante la noche los penates aparecieron ante Eneas. Los dioses domésticos corrigieron la interpretación. La antigua madre no era Creta. Era Hesperia, la tierra occidental que después sería llamada Italia. Dárdano, antepasado de la casa real de Troya, había salido de allí. Los troyanos no debían reconstruir el pasado en Creta. Debían regresar a una patria tan antigua que ninguno de ellos la recordaba. Una vez más, abandonaron una ciudad incompleta. Una tormenta arrastró la flota hasta las islas Estrófades. Allí encontraron ganado sin vigilancia. Hambrientos, los troyanos mataron algunos animales y prepararon un banquete. Entonces descendieron las arpías. Criaturas con rostro de mujer, alas y cuerpos monstruosos. Atacaron la comida, derribaron las mesas y contaminaron el alimento. Los troyanos intentaron defenderse. Pero las armas no conseguían herirlas. Finalmente apareció Seleno, la mayor de las arpías. Acusó a los viajeros de haber atacado el ganado que les pertenecía y lanzó una profecía. Sí, llegarían a Italia. Pero no podrían fundar su ciudad hasta que una hambre terrible los obligara a devorar sus propias mesas. Eneas no sabía qué significaba aquello. El público tampoco necesita saberlo todavía. Porque la profecía solo se cumplirá después de que los troyanos entren definitivamente en el Lacio. Por ahora, la frase quedó suspendida sobre el viaje como una amenaza. Antes de encontrar su hogar, tendrían tanta hambre que se comerían las mesas. La siguiente parada fue Delos, isla sagrada de Apolo. El oráculo ordenó a los troyanos buscar la antigua madre de su pueblo. Allí, decía la profecía, los descendientes de Eneas gobernarían durante generaciones. Anquises creyó comprender el mensaje. Uno de los antepasados de los troyanos, Teucro, estaba relacionado con Creta. Por tanto, Creta debía ser la tierra original. La flota viajó hasta allí y los sobrevivientes comenzaron a levantar otra ciudad, llamada Pérgamo en memoria de la ciudadela troyana. Por un momento pareció que el viaje había terminado. Los hombres construyeron casas. Celebraron matrimonios. Trabajaron la tierra. Entonces llegó la peste. Los cuerpos se enfermaron. Las cosechas murieron. El calor consumió los campos. Anquises propuso regresar a Delos y pedir una explicación más clara. Pero durante la noche los penates aparecieron ante Eneas. Los dioses domésticos corrigieron la interpretación. La antigua madre no era Creta. Era Hesperia, la tierra occidental que después sería llamada Italia. Dárdano, antepasado de la casa real de Troya, había salido de allí. Los troyanos no debían reconstruir el pasado en Creta. Debían regresar a una patria tan antigua que ninguno de ellos la recordaba. Una vez más, abandonaron una ciudad incompleta. Después de nuevas escalas, los troyanos llegaron a Butroto. Allí encontraron algo que parecía imposible. Otra Troya. Pequeña, incompleta y artificial. Andrómaca, viuda de Héctor, vivía en aquel lugar. Después de la guerra había sido esclavizada por Pirro, el hijo de Aquiles. Tras la muerte de Pirro, terminó unida a Heleno, príncipe troyano y profeta. Heleno gobernaba ahora aquella región. Andrómaca había dado a un riachuelo el nombre de Simoente. Había construido una réplica de la ciudadela. Incluso había levantado un sepulcro vacío para Héctor. Vivía dentro de una reproducción de la patria perdida. Cuando vio a Ascanio,
pensó en Astianacte, el hijo que los griegos habían arrojado desde las murallas de Troya. Butroto ofrecía a Eneas la posibilidad de detenerse. Allí había troyanos, templos conocidos, nombres familiares y una imitación de la antigua ciudad. Pero era exactamente eso. Una imitación. Andrómaca preservaba el pasado intentando reconstruirlo. Eneas tendría que preservarlo aceptando que jamás podría recuperarlo. Heleno le dio instrucciones detalladas. Debía evitar las regiones italianas ocupadas por griegos. Debía contornear Sicilia, en vez de atravesar el estrecho dominado por Escila y Caribdis. Encontraría el lugar de su futura ciudad cuando viera una cerda blanca junto a 30 crías. Y, antes de continuar hacia su destino definitivo, debía consultar a la Sibila de Cumas. Eneas partió dejando atrás aquella pequeña Troya. La ciudad que él fundaría no podía ser una réplica de la que había ardido. Hasta aquí Eneas ya perdió su ciudad, su esposa y 2 posibles patrias. Pero todavía no enfrentó la tormenta que lo llevará hasta Cartago. Ni a la reina que le ofrecerá algo que los dioses nunca le permitieron conservar, la posibilidad de quedarse. Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete a Eco del Bronce. Y dime en los comentarios, si estuvieras en el lugar de Eneas, ¿seguirías una profecía que nunca termina de explicar exactamente a dónde debes ir? Continuemos, los troyanos finalmente avistaron Italia. Desde los barcos alguien gritó el nombre de la tierra prometida. Pero todavía no podían instalarse allí. Aquella parte de la costa estaba dominada por comunidades griegas y podía ser hostil. Realizaron sacrificios y continuaron. Cuando llegaron cerca del monte Etna, encontraron a un hombre cubierto de suciedad, debilitado y casi irreconocible. Se llamaba Aqueménides. Era griego. Había viajado con Odiseo. Cuando Odiseo escapó de la caverna de Polifemo, Aqueménides fue dejado atrás. Había sobrevivido escondiéndose entre rocas, alimentándose de raíces y huyendo de los cíclopes. El hombre suplicó a los troyanos que lo llevaran. Eran enemigos. Él había formado parte del ejército que destruyó su ciudad. Pero Eneas lo recibió. Entonces apareció Polifemo. Ciego, enorme, caminando hacia el mar con un tronco como bastón. Detrás de él surgieron otros cíclopes. Los troyanos cortaron las amarras y escaparon llevando consigo al hombre abandonado por el héroe de la Odisea. Virgilio establece aquí su conexión más directa con Homero. Eneas literalmente navega por las consecuencias dejadas por Odiseo. Pero hace algo diferente. En vez de abandonar a un hombre para garantizar la fuga, recoge al abandonado, aunque pertenezca al pueblo enemigo. La flota contorneó Sicilia hasta llegar a Drépano. Y allí Eneas sufrió la pérdida que describiría como la más dolorosa de todo el viaje. Anquises murió. El padre que había interpretado señales, protegido los penates y recordado las genealogías de Troya no llegaría a ver la tierra prometida. Eneas había conseguido sacarlo de la ciudad en llamas. Lo había cargado sobre los hombros. Lo había llevado a través de mares y tempestades. Pero no podía cargarlo más allá de la muerte. Anquises fue sepultado en Sicilia. Para Eneas, la pérdida también significó quedar sin la persona que interpretaba el pasado. Ascanio representaba aquello que todavía nacería. Anquises era la memoria de lo que había desaparecido. Sin él, Eneas tendría que aprender a comprender solo las órdenes de los dioses. Pero ni siquiera tuvo tiempo para vivir el luto. Cuando la flota volvió al mar, Juno intervino. La diosa odiaba a los troyanos. Sabía que sus descendientes fundarían el pueblo destinado a destruir Cartago, la ciudad que ella amaba. Por eso convenció a Éolo, señor de los vientos, para liberar una tormenta sobre la flota. Los navíos fueron arrojados unos contra otros. Las olas cubrieron el cielo. Eneas vio morir a compañeros y, por un instante, deseó haber caído frente a Troya como Héctor. Entonces Neptuno percibió que los vientos habían invadido su dominio sin autorización. El dios calmó el mar. 7 barcos sobrevivieron. Y las corrientes los empujaron hacia la costa africana. Eneas llegó a Libia sin saber dónde estaban los demás barcos. Cazó ciervos para alimentar a sus hombres y pronunció palabras de ánimo que él mismo apenas conseguía creer. Dijo que algún día recordarían aquellos sufrimientos.
pero guardó el miedo dentro del pecho. Venus apareció disfrazada de cazadora y le contó la historia de la ciudad cercana. Cartago estaba siendo construida por Dido, una princesa que había huido de Tiro. Su esposo, Siqueo, había sido asesinado por Pigmaliao, hermano de Dido, que deseaba apoderarse de sus riquezas. El fantasma de Siqueo reveló el crimen. Dido reunió seguidores, escapó por mar y levantó una nueva ciudad en África. Había perdido al marido, abandonado su patria y construido un reino desde cero. En muchos sentidos, era un reflejo de Eneas. Cuando el troyano entró en Cartago, vio imágenes de la guerra pintadas en el templo de Juno. Allí estaban los combates, los héroes y la caída de su pueblo. Eneas lloró. Incluso en una tierra desconocida, Troya ya había sido transformada en historia. Dido recibió a los sobrevivientes y prometió ayudarlos. Venus, sin embargo, desconfiaba de Juno y de la seguridad de su hijo. Por eso envió a Cupido. El dios tomó la apariencia de Ascanio y se sentó en el regazo de la reina durante el banquete. Dido, que había jurado fidelidad a la memoria de Siqueo, comenzó a sentir un amor que no había elegido. Aquella noche pidió que Eneas narrara la caída de Troya y los años de viaje. Es en ese punto que los libros anteriores del poema aparecen como un gran relato dentro del relato. Eneas cuenta a Dido la historia que acabamos de escuchar. Y mientras narra todo lo que perdió, la reina se enamora cada vez más del hombre que sobrevivió para contarlo. Dido resistió al principio. Su hermana Anna la convenció de que una unión con Eneas podía ser buena para Cartago. Los troyanos eran guerreros experimentados y podían fortalecer el nuevo reino. Juno vio otra oportunidad. Si Eneas permaneciera en África, nunca llegaría a Italia. La diosa propuso a Venus unir a los dos. Venus aceptó, aunque sabía que Júpiter había reservado otro destino para su hijo. Durante una cacería, una tormenta dispersó al grupo. Dido y Eneas encontraron refugio en una caverna. Allí consumaron la unión. Para Dido, aquello era un matrimonio. Para Eneas, la definición nunca parece tan clara. La construcción de Cartago comenzó a detenerse. Las murallas quedaron incompletas. La reina vivía absorbida por el amor. Entonces Fama, criatura alada que representa el rumor, extendió la noticia por toda África. Y Arbas, gobernante vecino y pretendiente rechazado por Dido, se sintió humillado. Rezó a Júpiter y preguntó cómo un extranjero podía apoderarse de la reina y del reino sin castigo. Júpiter observó Cartago. Eneas vestía ropas ofrecidas por Dido y ayudaba a levantar la ciudad de otra persona. Parecía haber olvidado Italia. Mercurio descendió para recordarle su misión. No debía pensar únicamente en sí mismo. Debía pensar en Ascanio y en el reino que pertenecía al futuro de su hijo. Eneas quedó paralizado. Amaba a Dido. Pero había pasado toda la vida aprendiendo que cada intento de permanecer en un lugar terminaba cuando los dioses volvían a señalar el mar. Ordenó preparar los barcos en secreto. Dido descubrió el plan. Lo enfrentó. Recordó todo lo que había ofrecido, el peligro que había asumido y la reputación que había sacrificado. Eneas respondió que nunca había prometido formalmente matrimonio. Dijo que no abandonaba Cartago por voluntad propia. Si pudiera escoger, reconstruiría Troya. Pero Italia era una orden. Y una orden divina. No dejaba espacio para una vida personal. Eneas partió al amanecer. Dido observó los barcos alejándose. Entonces lanzó una maldición. Deseó que no existiera amistad entre su pueblo y los descendientes de Eneas. Pidió que surgiera un vengador de sus huesos. Para los lectores romanos, la referencia era evidente. Cartago y Roma librarían las guerras púnicas. Y de Cartago surgiría Aníbal, el comandante que atravesaría los Alpes y llevaría la guerra hasta el corazón de Italia. Virgilio transforma una tragedia amorosa en el origen mítico de un conflicto histórico. Dido levantó una pira con las pertenencias dejadas por Eneas. Subió sobre ella. Tomó la espada del troyano. Y se quitó la vida. Su hermana Anna llegó demasiado tarde y descubrió que había ayudado a preparar la pira creyendo que se trataba de un ritual para olvidar el amor. Desde el mar, Eneas vio el resplandor del fuego.
No sabía exactamente qué ocurría, pero comprendió que algo terrible había quedado atrás. Una vez más, había obedecido a los dioses. Una vez más, otra persona había pagado por esa obediencia. Una nueva tempestad obligó a los troyanos a regresar a Sicilia. Había transcurrido un año desde la muerte de Anquises. Eneas organizó juegos fúnebres en su honor. Hubo carreras de barcos, competiciones a pie, boxeo, tiro con arco y exhibiciones ecuestres. Durante algunos días, el pueblo volvió a parecer unido. Pero Juno todavía no había terminado. Envió a Iris entre las mujeres troyanas. Muchas estaban cansadas. Habían perdido maridos, hijos y hogares. Llevaban años cruzando el mar detrás de una profecía que nunca parecía cumplirse. Iris las convenció de quemar los barcos. Si no hubiera flota, Eneas tendría que permanecer en Sicilia. Las llamas comenzaron a consumir las embarcaciones. Eneas pidió ayuda a Júpiter. Entonces cayó una lluvia intensa y apagó el fuego, aunque algunos barcos se perdieron. El episodio obligó a Eneas a reconocer algo: no todos querían continuar. No todos podían continuar. Siguiendo consejos humanos y una aparición de Anquises, decidió dividir al pueblo. Los ancianos, los débiles y quienes deseaban detenerse permanecerían en Sicilia bajo la protección de Acestes. Los demás seguirían hacia Italia. No fue una simple selección de los más fuertes. Fue la primera vez que Eneas aceptó que salvar a su pueblo no significaba obligar a todos a compartir el mismo destino. Antes de partir, Venus pidió a Neptuno que garantizara la seguridad de la flota. El dios prometió que los troyanos llegarían a la costa italiana. Pero añadió una condición inquietante: una vida sería entregada por muchas. Durante la noche, Palinuro guiaba el barco principal. Era el piloto más experimentado de Eneas. El dios Sueño apareció y le ofreció descanso. Palinuro se negó. Sabía que no podía confiar el barco al mar, aunque las aguas parecieran tranquilas. Entonces Sueño lo tocó con un ramo empapado en poder divino. Palinuro adormeció. Cayó al mar junto con una parte del timón. Cuando Eneas despertó, encontró el barco sin piloto. Tomó personalmente el control. La flota llegó a Cumas. La promesa de Neptuno se había cumplido. Todos habían sido salvados, excepto el hombre sacrificado para garantizar la llegada. En Cumas, Eneas buscó el templo de Apolo. Allí encontró a la Sibila. Cuando el dios entró en ella, su rostro cambió, su voz dejó de parecer humana y las puertas del santuario se abrieron. Eneas pidió conocer el futuro. La Sibila anunció que los peligros del mar estaban terminando. Pero añadió algo mucho peor. Los troyanos lamentarían haber llegado a Italia. Encontrarían guerras. Un nuevo Aquiles. Otro conflicto provocado por una mujer. Ríos manchados por combates. Pueblos italianos dispuestos a impedir que los extranjeros se establecieran. Eneas había imaginado Italia como el final de la violencia. La Sibila reveló que era apenas el comienzo de otra guerra. Pero también le dijo que existía esperanza. La salvación llegaría por medio de una ciudad griega. Eneas tendría que buscar aliados entre pueblos que, por su origen, parecían enemigos. Esta profecía marca la división perfecta de la Eneida. Los primeros 6 libros se parecen a la Odisea. Mar, islas, monstruos, tempestades, pérdida y tentaciones para abandonar el viaje. Los 6 libros siguientes se parecerán a la Ilíada. Ejércitos, duelos, alianzas, matrimonios políticos, asedios y guerra por el control de una tierra. Pero antes de comenzar esa segunda historia, Eneas necesita comprender por qué todo ese sufrimiento es necesario. Para eso tendrá que descender al mundo de los muertos. Eneas pidió visitar a Anquises. La Sibila explicó que entrar al mundo de los muertos era fácil. La puerta permanecía abierta día y noche. El verdadero desafío era regresar. Para cruzar vivo, Eneas necesitaría encontrar un ramo de oro oculto en el bosque y ofrecérselo a Prosérpina. También debía sepultar a un compañero cuyo cuerpo todavía contaminaba la comunidad. Los troyanos encontraron a Miceno. Había sido trompetista de Héctor y después de Eneas. Según la tradición,
desafió a las divinidades marinas con su música y Tritón lo arrojó al agua. Eneas organizó el funeral. Después entró en el bosque. 2 palomas, aves de Venus, aparecieron y lo guiaron hasta el árbol. El ramo brillaba entre las hojas. Cuando Eneas lo arrancó, otro comenzó a crecer en el mismo lugar. Con la autorización en las manos y los ritos completados, siguió a la sibila hacia una caverna. La entrada al mundo de los muertos. Eneas y la sibila avanzaron entre personificaciones del miedo, la enfermedad, el hambre, la vejez, la guerra y la muerte. Llegaron hasta el río Estigia. Caronte transportaba las almas en su barca. Pero muchas permanecían en la orilla. Eran los muertos sin sepultura. Sin funerales, no podían cruzar y debían esperar durante generaciones. Entre ellos estaba Palinuro. Eneas descubrió que el piloto no había muerto al caer. Había nadado durante días y alcanzado la costa italiana. Allí fue asesinado por habitantes locales que esperaban robar sus pertenencias. Palinuro pidió que Eneas encontrara su cuerpo y lo sepultara. La sibila explicó que aquello no era posible en ese momento, pero anunció que la región sería obligada por señales divinas a honrarlo y conservaría su nombre. Caronte se negó inicialmente a transportar a un hombre vivo. La sibila mostró el ramo de oro. El barquero cedió. Al otro lado, Cérbero vigilaba la entrada con 3 gargantas. La sibila lanzó un alimento preparado con sustancias soporíferas. El monstruo devoró la ofrenda y cayó dormido. Eneas avanzó hacia las regiones donde los muertos conservaban aquello que los había destruido en vida. En el campo destinado a las víctimas del amor, Eneas encontró a Dido. Al principio apenas consiguió distinguirla entre las sombras. Era como observar una luna nueva detrás de las nubes. Eneas se acercó. Dijo que no sabía que ella realmente moriría. Juró que había dejado Cartago contra su voluntad. Intentó explicar nuevamente que las órdenes de los dioses lo habían obligado a partir. Dido no respondió. No lo perdonó. No lo acusó. Mantuvo los ojos fijos en el suelo y después se alejó para reencontrarse con Siqueo, su primer marido. La explicación de Eneas podía ser verdadera. Pero la verdad no deshacía lo que había ocurrido. En el mundo de los vivos, Dido le había pedido que se quedara. En el mundo de los muertos, le negó incluso una última respuesta. Eneas continuó su camino. Encontró a antiguos guerreros troyanos y vio a Deífobo, hijo de Príamo, terriblemente marcado por la noche de la caída de la ciudad. Contempló a lo lejos el Tártaro, donde los grandes criminales recibían sus castigos. Después llegó a los Campos Elíseos. Allí, finalmente, encontró a Anquises. Eneas corrió para abrazar a su padre. Como había ocurrido con Creusa, sus brazos atravesaron la sombra. Lo intentó 3 veces. Y 3 veces la imagen escapó de sus manos. Anquises mostró a su hijo una multitud de almas reunidas junto al río Lete. Eran espíritus que algún día regresarían al mundo dentro de nuevos cuerpos. Entre ellos se encontraban los futuros descendientes de Eneas. Anquises señaló cada generación. Los reyes de Alba Longa. Rómulo, fundador de Roma. Los grandes líderes de la República. Julio César. Augusto, asociado con la restauración de una nueva edad de oro. Generales, legisladores y hombres que llevarían el poder romano hasta tierras cuya existencia Eneas ni siquiera podía imaginar. También le mostró al joven Marcelo, sobrino y heredero esperado de Augusto, que moriría prematuramente. Incluso dentro de aquella visión gloriosa de Roma había espacio para el duelo. Anquises explicó la misión que Virgilio atribuía a los romanos. Otros pueblos podrían esculpir estatuas más perfectas. Podrían hablar mejor, estudiar los movimientos del cielo o producir obras más refinadas. La misión de Roma sería gobernar. Establecer la paz. Perdonar a los vencidos que aceptaran su autoridad. Y derrotar a quienes se resistieran con orgullo. Eneas finalmente comprendió que no estaba atravesando el Mediterráneo únicamente para encontrar un lugar donde pudieran vivir sus compañeros. Cargaba con una cadena entera de generaciones. Si abandonaba su destino, Roma nunca existiría. Todo el futuro que Anquises acababa de mostrarle desaparecería antes de comenzar.
Después de la revelación, Anquises condujo a Eneas y a la Sibila hasta las puertas de los sueños. Una estaba hecha de cuerno. Por ella pasaban los sueños verdaderos. La otra estaba hecha de marfil. Por ella salían las imágenes falsas. Extrañamente, Anquises envió a su hijo de regreso al mundo de los vivos a través de la puerta de marfil. Virgilio nunca explica por qué. Tal vez la visión del futuro romano deba entenderse como una imagen poética y no como una descripción literal. Tal vez los muertos solo puedan enviar a los vivos a través de aquella puerta. Tal vez la gloria mostrada por Anquises esconda costes que Eneas todavía no es capaz de comprender. O tal vez Virgilio quisiera dejar una pequeña grieta dentro de la certeza imperial de su propio poema. Eneas regresó a los barcos. El viaje marítimo había terminado. Ahora sabía a dónde debía llegar. Sabía lo que podrían hacer de sus decisiones. Y también conocía el precio inmediato. Una nueva guerra. Otro Aquiles. Alianzas inesperadas. Un matrimonio que involucraría a pueblos enteros. Y una Italia que no estaba vacía, esperando pacientemente la llegada de los troyanos. Había reyes, ciudades, ejércitos y familias en aquella tierra. Y muchos de ellos preferirían morir antes que entregar su futuro a un extranjero llegado desde las ruinas de Troya. La Odisea termina cuando Odiseo recupera su hogar. La primera mitad de la Eneida termina cuando Eneas comprende que jamás podrá recuperar el suyo. Troya no puede ser reconstruida. Creusa no puede ser rescatada. Anquises no puede acompañarlo. Dido no puede perdonarlo. Incluso los supervivientes deben dividirse entre quienes continuarán el viaje y quienes ya no soportan seguir adelante. Eneas no vence porque sea el más fuerte. Vence porque sigue avanzando mientras carga con todo lo que queda. Los penates de Troya. La mano de Ascanio. La memoria de Anquises. Y la promesa de una ciudad que solo existirá muchas generaciones después de su muerte. Pero llegar a Italia no significa encontrar la paz. Significa entrar en la segunda mitad de la historia. Una parte mucho más cercana a la Ilíada: guerras, alianzas, rivalidades, duelos, matrimonios políticos y pueblos enteros disputando quién tendrá derecho a controlar el futuro de la península. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Quieren que continuemos esta historia y contemos todo lo que le ocurrió a Eneas en la península itálica? ¿Quieren ver la guerra contra Turno, la disputa por Lavinia y la parte de la Eneida que transforma el viaje de un nuevo Odiseo en otra guerra de Troya? Déjenmelo en los comentarios. Porque, si ustedes quieren que continuemos, la próxima vez no seguiremos un barco. Seguiremos a dos ejércitos marchando hacia una guerra que decidirá quién tendrá derecho a fundar el futuro. Y estas son las historias que aún resuenan.